Hace 80 años, la Segunda Guerra Mundial, una de las tragedias más terribles de la humanidad, llegó a su fin. La memoria de ella todavía influye en la política y los valores de muchos países. Pero hoy, esta misma memoria se ha convertido en una verdadera arma de información en manos de los rusos. La propaganda del Kremlin reescribe la historia, intentando apropiarse de la victoria, y no quiere hablar de la alianza con Hitler al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La historia se ha convertido en una herramienta en la guerra híbrida de Rusia contra Europa, y Ucrania resultó ser su primer objetivo. ¿Cómo distorsiona hoy el Kremlin el papel de los ucranianos en la historia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Rusia utiliza el mito de la Gran Guerra Patria en su agresión contra Ucrania? ¿Y cómo la memoria histórica se ha convertido en uno de los frentes de la nueva guerra híbrida contra Europa? El culto a la victoria y la creación del mito de la Gran Guerra Patria fueron la tarea principal tanto de los ideólogos soviéticos como de los rusos. Los historiadores señalan que su formación se produjo durante el gobierno de Leonid Brezhnev en los años 60 y 70. Fue entonces cuando se creó el mito de la Gran Guerra, el fundamento ideológico más importante del régimen soviético. En ese mismo periodo se produjo el ascenso del agente del Comité para la Seguridad del Estado, KGB, Vladimir Putin. La Unión Soviética se derrumbó. Rusia se proclamó su sucesora legal. Los manuales soviéticos probados comenzaron a expandirse, y el mito de la Gran Guerra Patria se convirtió en la base de un nuevo régimen autoritario en Rusia. Además, comenzó una agresiva revisión de la historia. El papel especial de los rusos en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la idea central de la propaganda. Putin declaró repetidamente que la participación de ucranianos, belarusos y otros pueblos que formaban parte de la Unión Soviética no era significativa, y que los rusos podrían haber ganado la guerra incluso sin ellos. Si tomamos las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial, entonces resultará. ¿Y qué resultará? Todo está ahí. Las mayores pérdidas en la Gran Guerra Patria las sufrió precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que significa que la guerra se ganó. No quiero ofender a nadie, pero principalmente a expensas de los recursos humanos e industriales de la Federación Rusa. Después de la disolución de la Unión Soviética, una gran cantidad de investigadores extranjeros comenzaron a trabajar en los archivos rusos, y todos los sovietólogos, todos los historiadores estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, finlandeses, intentaron entrar en Rusia. Hubo una enorme cantidad de conferencias, fórmulas científicas, proyectos conjuntos, y en estas plataformas se formó una convergencia de posiciones en la evaluación de la historia, la segunda capa del problema. Esto es, en realidad, el nivel político. De hecho, todos los últimos presidentes de los Estados Unidos firmaron documentos con Rusia sobre la evaluación de la contribución común a la derrota del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue, por supuesto, más una declaración, pero es muy importante para comprender la atmósfera que se creó en las élites extranjeras con respecto a la Rusia moderna, porque se trataba principalmente de Rusia, y todo esto forma una especie de zona de entendimiento mutuo, una zona de relación asociativa consolidada con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, con el papel de Rusia, y de esta manera Rusia afirma para sí misma el derecho no solo de ser vencedora en la Segunda Guerra Mundial, sino que se apropia del derecho de influir en los asuntos mundiales. Parecería que ¿dónde está la Segunda Guerra Mundial y dónde está la política moderna? El pasado se ha convertido en la principal herramienta del Kremlin para promover su influencia en el mundo. Los monumentos al soldado soviético en Europa son, en esencia, objetos de influencia de la Federación Rusa. Reúnen a miles de migrantes rusos para acciones políticas. Los llamados centros rusos, los foros pseudohistóricos anuales y toneladas de propaganda trabajan para ocultar los hechos sobre los crímenes soviéticos. Y la víctima del pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial sirve como justificación para los crímenes del actual régimen ruso. A principios de abril de este año se celebró en Moscú otro foro de propaganda, Memoria de los Vencedores. Los medios rusos informaron que al evento asistieron representantes de 52 países de Europa, Asia, África y América. Sin embargo, todos ellos son participantes de la iniciativa rusa Regimiento Inmortal. Uno de los principales temas de discusión resultó ser la supuesta escalada del nazismo y la rusofobia en Europa. No solo ganamos esta guerra, sino que liberamos a estos ciudadanos europeos. Y eso no debe olvidarse. Rusia siempre vende el pasado y no tiene ningún modelo de futuro.
porque la Rusia moderna no tiene logros hoy en día. No voló a Marte, no construyó un iPhone, etc. Por lo tanto, necesita vender algo que la sociedad compre. Y eso es lo que siempre evoca emociones. ¿Qué evoca emociones? Algo positivo, risa, alegría, etc. Pero entendemos que no hay mucha risa ni alegría allí. Por lo tanto, es necesario vender otras emociones. Es necesario vender emociones de empatía, dolor, sufrimiento, pérdidas, etc. El segundo punto interesante. ¿Con quién asocia Europa la victoria en la Segunda Guerra Mundial? Con los rusos. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, bajo la Unión Soviética, en los países occidentales, en los países de Europa, todos aquí éramos desafortunadamente rusos. Si miramos, por ejemplo, los monumentos al soldado soviético, allí el monumento se asocia con el soldado soviético ruso. No encontraremos en ninguna parte de Europa un monumento a un soldado georgiano, judío, kazajo, moldavo, etc. Por lo tanto, sobre esta identificación de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y como sucesora legal de Rusia, se promueven todas estas narrativas que se refieren a la Segunda Guerra Mundial y que Rusia vende como su victoria. En el lejano 2007 hubo un gran conflicto en torno al soldado de bronce en Estonia. Las autoridades de Tallinn trasladaron el monumento del centro de la ciudad a un cementerio militar. Esto provocó protestas masivas de rusos étnicos, así como disturbios conocidos como las Noches de Bronce. El Kremlin calificó estas acciones como rehabilitación del nazismo y organizó un importante ciberataque contra el gobierno de Estonia. Esto es Estonia, amigo mío. ¿Por qué me gritas? Y trabajé en un jardín de infancia donde tengo niños y sus padres, y construyeron este monumento y este puente atirantado. Vete al diablo. ¿Cuánto te pagaron? Sucesos similares ocurrieron en Polonia en 2016, como reacción a la adopción de la ley de descomunización y la demolición masiva de monumentos soviéticos. Después del inicio de la invasión a gran escala de la Federación Rusa a Ucrania, en Letonia fue derribado el monumento a los liberadores de Riga, lo que el Kremlin consideró una fascistización de la sociedad. Al mismo tiempo, se silenciaron los hechos de la ocupación soviética de los países bálticos y Polonia en los años 30 y 40. Las acciones del Regimiento Inmortal se llevan a cabo en Alemania, Francia, República Checa, Serbia y Austria. Todas ellas van acompañadas de simbología rusa y soviética, creando la ilusión de un apoyo masivo a Rusia en el mundo. La Federación Rusa ha estado librando constantemente esta guerra híbrida, poder blando en forma de centros culturales. Y hoy en día hay 45 casas rusas desplegadas por todo el mundo, que intensificarán la histeria de la victoriada hasta el 9 de mayo inclusive. Y esta propaganda siempre ha funcionado tanto bajo la Unión Soviética como después de su colapso. Es una afirmación de que controlamos este territorio. Ustedes tienen una gran cantidad de hablantes de ruso, de hecho rusos étnicos. Tienen monumentos que explotamos. Tienen artistas que actúan en ruso en sus salas. Sus artistas actúan en ruso en nuestras salas, y así se forman las zonas de influencia. Por lo tanto, en algunos países, como en los países bálticos, más rápido, y en otros más lento, como en Ucrania. Y en Belarus vemos que Rusia ha frenado artificialmente estos procesos por completo. Se está deshaciendo del legado histórico soviético muy lentamente. Esto es muy difícil de hacer también porque la inercia de la percepción mundial de muchos ciudadanos es tal que no permite una reestructuración muy rápida. Incluso en 2010, en Ucrania, alrededor del 80% de la gente consideraba el Día de la Victoria una fiesta, una de las fiestas más importantes. Estas son las estadísticas y solo la invasión, primero en 2014 y luego la invasión a gran escala, redujo drásticamente esta cifra. Es decir, con métodos simples de cultura y educación, es muy difícil lograr una evolución rápida, pero cuando ocurren tales cataclismos, extremos políticos, militares como hoy, la sociedad se reestructura más rápido, tanto a nivel individual como grupal y colectivo. Ucrania se convirtió en el primer objetivo de Rusia en su agresión híbrida. Los politólogos y propagandistas rusos se infiltraron durante años en el espacio informativo ucraniano, promoviendo tesis sobre un pueblo unido y una historia común. El 9 de mayo fue un evento central para la propaganda rusa en Ucrania y el mundo. Putin y los ideólogos del Kremlin, en particular Vladislav Surkov,
crearon una tecnología política que simultáneamente une a las masas populares y las manipula, sustituyendo la memoria de los muertos durante la Segunda Guerra Mundial por la ideología de la grandeza rusa. En 2014, en Ucrania tuvo lugar la Revolución de la Dignidad. El presidente prorruso huyó del país a Rusia. A partir de ese momento, la cuestión de la memoria histórica común se convirtió en una de las principales en la propaganda antiucraniana del Kremlin. Los ucranianos son esencialmente excluidos de la versión rusa de la victoria soviética, y el hecho mismo de la independencia de Ucrania se presenta como una traición. La propaganda rusa explicó la anexión de Crimea y los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk en 2014 como protección de la población contra ciertos nazis. Y Putin motivó la invasión a gran escala en 2022 con la llamada desnazificación de toda Ucrania. Nos esforzaremos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¿Qué hace Rusia? Si leemos las investigaciones científicas rusas, entre comillas, sí, y son muy interesantes. La dictadura es tan burocrática que llega a ser ridícula. Empiezan a construir una base científica para este crecimiento del nazismo en Ucrania y toman diferentes hechos. Recordemos la situación en Ucrania, que Rusia magnificó de manera muy genial, entre comillas, y esta es una de esas piedras, el fundamento de por qué nos llamaron nazis. Desde cierto momento en Ucrania se convirtió en regla celebrar el cumpleaños de Stepan Bandera el 1 de enero y el Día de la Protección de la Madre de Dios, con ciertas manifestaciones que iban acompañadas de marchas con antorchas. Sí, esto fue un poco, tal vez radical, tal vez al principio inusual, pero todo encajaba dentro de los límites normales. Es decir, no hubo desórdenes, ni consignas antisemitas. Por lo general, analizamos en cierto momento, por lo general en tales marchas participaban tal vez de 2.000 a 2.500 personas. Un grupo muy pequeño que expresaba así sus pensamientos. Pues bien, a estas marchas con antorchas se les dio una importancia casi primordial como hecho de manifestación del nazismo en Ucrania. ¿Y con qué se asocia esto? Miren las marchas con antorchas de los camisas pardas en 1939. Lo mismo. Construyendo una serie asociativa, Rusia modeló así este sentimiento de derecha radical, simplemente masivo, en Ucrania. Y este es un puente, por decirlo así, a las mentes de los europeos. ¿Por qué? Porque también lo tienen arraigado como un trauma histórico profundo, como emociones profundas. Y ahora, cuando ya pasamos a por qué nos llaman nazis y fascistas. Ahora, cuando Rusia dice que estamos luchando aquí contra el fascismo y el nazismo, y esto lo vende en sus narrativas también a Europa, es decir, apela de nuevo a la misma memoria histórica de los europeos, y dice, miren, recuerden, luchamos juntos contra esta basura, contra esta plaga marrón, contra Hitler. Sí, allí ganamos juntos. Estábamos hombro con hombro. Y ahora lo mismo está creciendo en Ucrania. Sí, y estamos luchando contra ello. Entonces, ¿por qué apoyan a Ucrania? El Movimiento de Liberación Nacional Ucraniano es demonizado en la historia de Rusia, al igual que el ejército ucraniano hoy en día, porque defienden su independencia del totalitarismo del pasado y del presente. Los historiadores afirman que en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos sufrieron millones de víctimas a manos de los regímenes nazi y comunista. Durante el avance alemán hacia el este, toda Ucrania fue ocupada. El número total de movilizados de su territorio al Ejército Rojo fue de unos 8 millones. Además, los ucranianos lucharon en los ejércitos de Polonia, Estados Unidos, Canadá y Francia. Cientos de miles lucharon contra los nazis en las filas de partisanos e insurgentes. En 2017, el conocido historiador estadounidense Timothy Snyder, hablando en el Bundestag alemán, declaró que la República Socialista Soviética de Ucrania y el territorio de la Ucrania moderna fueron el principal objetivo de la expansión nazi alemana hacia el este. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, unos 33 millones de personas de diversas nacionalidades de la Unión Soviética pasaron por el Ejército Rojo. Entre ellos, unos 8 millones de residentes de Ucrania. No decimos ciudadanos porque era una cuasirrepública y no existía tal ciudadanía como la República Socialista Soviética de Ucrania.
Mis colegas y yo, basándonos en documentos, todo está documentado y archivado en nuestros archivos y en los de Moscú. Hemos demostrado que solo en los años 41 a 45, en este periodo, se movilizaron más de 7 millones. Y si a esto le sumamos los que fueron movilizados antes de 1939, en 1939 a 1940, entonces resulta alrededor de 8 millones. También se puede rastrear la proporción de ucranianos en las listas de condecoraciones entre los héroes de la Unión, entre los caballeros de la Orden de la Gloria, entre los que recibieron medallas. Decir que se podría haber derrotado a Alemania y sus aliados sin Ucrania son meras conjeturas. Además de que amplía su presencia en esta victoria, también minimiza la presencia de otros. ¿Cómo sucede esto, por ejemplo, con los ucranianos? Vemos que últimamente se nos asocia muy a menudo con ciertos crímenes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron cometidos precisamente por los nazis. Y de repente surgen algunos hechos interesantes, que nosotros también. Resulta que los ucranianos también fusilamos en Babi Yar, y en Hatyn no fueron los hitlerianos quienes quemaron a la gente, y otros crímenes tampoco los cometieron ellos, sino que todo esto lo hicieron los colaboracionistas y los ucranianos. ¿Qué hace Rusia? Asocia a los ucranianos precisamente con los crímenes que cometieron los colaboracionistas, de nuevo los banderistas, otro mito, simpatizantes de los alemanes. Solo con este papel asocia a los ucranianos en esta guerra y nos desplaza de esa enorme capa de víctimas que sufrimos y que realmente merecidamente aportamos cuerpo, alma, sangre, genoma nacional a esta victoria. El principal violador son los nazis, los fascistas, los banderistas, y debemos comprender perfectamente que continuamos la gran obra de nuestros padres y abuelos vencedores. La propaganda estatal de la Federación Rusa relaciona de todas las maneras posibles las imágenes del soldado soviético y el militar ruso, y al ucraniano le asigna la imagen del llamado fascista, que desde hace mucho tiempo vive en la conciencia masiva de los rusos y europeos. Los clichés propagandísticos movilizan a la sociedad rusa para supuestamente continuar la lucha de sus antepasados contra enemigos imaginarios. Utilizando los lemas podemos repetirlo: y nuestros tanques volverán a estar en Praga y Berlín. Los símbolos de la Segunda Guerra Mundial se utilizan activamente en la guerra moderna. Las condecoraciones estatales, las medallas y los rangos copian la estética de la Unión Soviética, creando de hecho una simulación de la realidad. La máquina de propaganda rusa ha elaborado tanto todos estos sellos y clichés que ha creado un sistema de matrices de facto. Cuando tienes un mensaje y, dependiendo de contra quién quieras dirigirlo, simplemente cambias la geografía, el nombre del país y funciona. Un ejemplo claro. Recordemos la entrevista de Lavrov a la BBC el 16 de junio de 2022, cuando le preguntaron: ¿entonces Rusia atacó a Ucrania? Él dice: no, Rusia no atacó a Ucrania. Rusia anunció una operación militar especial cuando ya era imposible, y luego continúa explicando que Occidente se está portando muy mal, que Ucrania esto y aquello, etc. Ahora cambiemos el nombre de Ucrania en esta respuesta. Rusia inició contra los países bálticos, Polonia, Kazajistán, una operación militar especial, porque ya no podía explicar de otra manera que ustedes se están portando mal. Esta es una demostración de lo que es una matriz, y hay muchas matrices de este tipo, que también se refieren a la Segunda Guerra Mundial. No en vano, absolutamente no en vano, Putin está junto a nuestros héroes de la Gran Guerra Patria. Esta es una clara continuación de esa victoria. Más aún Crimea, sí, esta es otra de nuestras victorias. El Kremlin falsifica la historia para justificar su agresión y sus ambiciones imperiales. Pero los últimos 11 años muestran claramente que Rusia libra la misma guerra que la URSS contra la independencia y la identidad ucranianas. Putin, al igual que Stalin, necesitaba un imperio. Y sin Ucrania el imperio no se concebía. Este factor ucraniano surgió con toda su fuerza inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética.
Sabemos poco sobre esto. Todos empezamos de alguna manera con Putin. Pero incluso bajo Yeltsin, en los gabinetes del Servicio Federal de Seguridad, inmediatamente comenzaron a discutir proyectos para devolver a Ucrania a la órbita de la influencia exclusiva de Moscú. Ya entonces. Y creo que antes de la llegada de Putin a la familia de Yeltsin, estos escenarios ya se estaban elaborando y luego se implementaron gradualmente en forma de medios híbridos de guerra. Tuzla, la división de la flota del Mar Negro. Si observamos toda la configuración de las relaciones ruso-ucranianas, todo encaja en una imagen lógica. Todas las piezas del rompecabezas encajan en su lugar. La guerra era inevitable, ya que Ucrania no quería volver a este imperio colonial. El 9 de mayo, fecha central en la mitología del Kremlin, hoy es apoyado por agentes evidentes de Rusia en Europa, los primeros ministros de Eslovaquia, Robert Fico, y de Hungría, Viktor Orbán. Fico será uno de los invitados personalmente por Putin a Moscú. Además de Fico, también debería llegar el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. En la tradicional marcha en la Plaza Roja también participarán los combatientes de la guerra de Putin contra Ucrania. Paralelamente, en las ciudades europeas se activan agentes de influencia rusos para desestabilizar la situación política en la Unión Europea. En Rusia se explotan los conocimientos históricos con fines ideológicos y propagandísticos. Y la base de la construcción de este conocimiento sobre la guerra son datos falsificados, conceptos falsificados o modelados artificialmente que permiten inculcar a los ciudadanos rusos modernos, al pueblo profundo, como los propios líderes de Rusia despectivamente llaman a su sociedad, un modelo de memoria que refleje el papel exclusivo de los rusos no solo en la historia, sino también en el mundo moderno. Esta es una nueva construcción destinada a formar para Rusia la imagen de un vencedor exclusivo, que tiene derechos especiales sobre la victoria, y estos derechos deben ser reconocidos no solo en el espacio postsoviético, sino también por la comunidad mundial. Toda la dureza de los combates hoy, al igual que en los años de la Gran Guerra Patria, recae principalmente sobre nuestros soldados, sobre los que están en primera línea, sobre los sargentos, los comandantes de pelotón, de compañía, de batallón, sobre los fusileros y zapadores, los exploradores y los enlaces, sobre las tripulaciones de tanques y vehículos de combate, sobre los artilleros y los pilotos. Todos nuestros combatientes luchan con valentía y decisión. El régimen comunista convirtió la memoria de la Segunda Guerra Mundial en un patrón conveniente para la formación de la identidad soviética. Los rituales oficiales se convirtieron en una herramienta de movilización que todavía hoy se utiliza activamente en Rusia. En los últimos 80 años, la imagen propagandística simplemente desplazó la verdad real sobre la guerra. Por eso Ucrania en este día histórico continúa defendiéndose de la agresión de Putin. Mientras Rusia lucha por el pasado, Ucrania y Europa lo hacen por el futuro, y la verdad que quedará en los libros de historia. La información es la misma estrategia que si se dibujara en un mapa el campo de batalla o un esquema de lanzamiento de misiles nucleares, porque vemos que la información es un arma tan poderosa como cualquier otra, como el hierro con el que se mata la realidad en el campo. ¿Por qué vuelven a elevar a Stalin a la categoría de ídolo? Porque esa es la historia que es aceptable y admisible para la Rusia de hoy. La historia de que hubo represiones, de que hubo millones de muertos, de que hubo direcciones generales de campos y colonias de trabajo correccional. Gulags. Ahora, no escuchamos en Rusia sobre los gulags. No, solo escuchamos cómo bajo la Unión Soviética se construyeron cuántos millones de fábricas. Una vez más, ¿por qué Rusia tiene tanto miedo, como dice, a la reescritura de la historia? No teme que allí reescriban o digan la verdad sobre la victoria, que el segundo frente, como gritó Sájarova, se abrió solo en el 44 y que, por ejemplo, el Lend-Lease se produjo en el 41 y que en el 42 y 43 los ejércitos británico y estadounidense ya estaban luchando en el norte de África, en Sicilia, luego en Italia. Es decir, eso se queda en segundo plano. Rusia teme la reescritura de otra historia, que ella fue parte de un estado totalitario. La Unión Soviética fue parte, bueno, por decirlo suavemente, de un imperio del mal, que solo mostraba una hermosa fachada de internacionalismo, pero aquí sofocaba a todos y a todo. Lo mismo hace ahora Rusia.
Esta guerra para muchos sirvió como una disonancia cognitiva y una revolución de la conciencia. En Occidente probablemente no nos habrían visto como un Estado soberano, como una nación política, como una enorme comunidad cultural, como una enorme masa, un continente entero, perteneciente a la civilización europea, si no fuera por esta guerra. Y precisamente el hecho de que Rusia apele a la Segunda Guerra Mundial y lo haga de manera muy torpe, a veces deliberada e incluso cínica, abre los ojos de muchos a lo que es hoy el rusismo. Elegir el futuro para nosotros, para Ucrania, significa sin duda ser una parte fuerte del mundo global, independientemente de lo que quiera Putin. El proceso de formación de la nación política ucraniana en los años de la Segunda Guerra Mundial no terminó. No ha terminado hoy. Más aún, hoy en este museo hubo una exposición Guerra inconclusa, guerra inacabada. La lógica es que para el pueblo de Ucrania la guerra por la independencia en los años de la Segunda Guerra Mundial no terminó. Hoy continuamos la guerra por la independencia. Esta es la lógica del proceso histórico. Se puede discutir 80 años, otros contextos, otras personas, otra configuración internacional. Pero para la nación política ucraniana la quintesencia de esta cuestión es la creación de un Estado propio que exprese los intereses del pueblo de Ucrania. Subrayo, no del pueblo ucraniano, sino del pueblo de Ucrania multinacional en su composición étnica y confesional. Y este derecho lo tenemos históricamente. Nadie puede otorgárnoslo, prestárnoslo, imponérnoslo. Este es nuestro derecho histórico, al igual que el derecho de los rusos a construir su sociedad, de los belarusos, los alemanes, los franceses. Por lo tanto, los modelos de memoria, los modelos oficiales de memoria, deben basarse en nuestra historia.